Tenemos con nosotros a Luis Gutiérrez Soler, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén y compañero mío durante bastante años. Él viene a hablarnos de las últimas revisiones que han hecho sobre la naturaleza de la muralla de Giribay. Su proyecto de investigación en los últimos años ha estado centrado en este sitio y la muralla es una de las piezas más significativas dentro del ópidum de Giribay. Llevamos un rato juntos, pero hasta ahora no me ha adelantado nada de lo que va a decir, así que yo tengo que tanto interés como ustedes que empiece a contarnos lo que tenga que decirnos lo antes posible. Pero no obstante me permiten una palabra de presentación de Luis Gutiérrez. Él es cartagenero, para empezar. Yo creo que eso marca su predilección por Cástulo y algunas relaciones. Históricamente nosotros hemos estado cercanos de la Cartagonova romano o de la Cárcada cartaginesa. Cástulo era una ciudad importante para esa época. Él viene de allí. Yo quiero pensar que por algún motivo le interesó de Jaén Cástulo. Y su formación fue en Valencia, pero en la Universidad de Valencia, pero su actividad investigadora se desarrolló casi íntegramente en la Universidad de Jaén. Su primer tema, quiero recordar, giraba en torno a lo que él llamaba el hinterland de Cástulo, utilizando un anglicismo para referirse al área de influencia más cercana a la ciudad de Cástulo. Así que ese es el motivo de esto entre nosotros. Nosotros estamos centrados en Cástulo, pero también nos interesan nuestros vecinos y lo que tengan que decirnos en el entorno cercano. Los primeros trabajos de Luis tuvieron como metodología fundamental la prospección de superficie. También hizo excavaciones, sondeos y distintos tipos de excavaciones, pero fue un trabajo de prospección en su momento al que le dedicó mayor esfuerzo. En ese campo también nosotros nos encontramos, porque también en mi interés investigador la prospección ocupó gran parte de mi dedicación y por tanto practicábamos unos mismos recursos. Básicamente una práctica de la arqueología pobre, digamos. La excavación, cualquier excavación, consume muchos recursos, mientras que la prospección básicamente lo único que necesita es el tiempo que le quiera dedicar. Es un trabajo que permite una actuación más en solitario y no depende de grandes financiaciones. Ese trabajo de prospección lo centró en lo que hoy es el vaso inundado de la presa de Giribay, de manera que gracias a esos trabajos iniciales, y no solamente prospecciones, también hubo alguna excavación en esa área, tuvimos una primera idea del paisaje, en época ibérica y romana. Eso era sorprendente. La imagen que nos describió a través de ese trabajo minucioso. La prospección dicen que es una actividad que nos da una poca información sobre muchos sitios, mientras la excavación nos da una información más precisa, pero de un solo sitio, porque los trabajos de prospección, como lo enfocó, nos devolvían una imagen del paisaje y los cambios que se habían producido a través del tiempo en ese entorno, sin que hubiera asentamiento de primer orden, ¿no? Pero era el paisaje, es un campo que compartimos en cuanto a intereses y que cuando él trabaja en eso solamente conocimos algunos casos para la campiña de Jaén, fundamentalmente, y estaban centrados ya en época imperial. Es lo que descubre en poblamiento rural mucho más antiguo, del que hasta ese momento conocíamos en ningún otro confín de la provincia. Además de eso, y sin salir del hinterland, como decía él, de Cástulo, dedicó también otra etapa de su investigación a la minería, especialmente la minería de época romana, y algunos trabajos se centraron en el centenillo, que por cierto fue el motivo también de la memoria de licenciatura de Francisco Arias, que lo tenemos con nosotros y que participó en su día en ese equipo. Tanto de la monaria como de esos trabajos en torno a la minería, es de destacar, visto en una cierta perspectiva del tiempo, el interés patrimonial que estaba subyacía en la investigación. En el caso de la monaria, del embalse de Giribay, la monaria en particular, es un tipo de documento arqueológico, de sitios, de asentamientos, que literalmente no estaban en peligro, solamente que iban a pasar al estado subacuático.
durará lo que dure el embalse, pero la integridad física no se tocaba. Pero en la medida en que lo íbamos a hipotecar a muy largo tiempo, hacía falta ese trabajo de aproximación mínima, ¿no? Con lo que tiene una vertiente ya no solamente centrada en el conocimiento, sino también un ejercicio, digámoslo así, patrimonial, un enfoque patrimonial del trabajo. Y finalmente, su tesis y los últimos trabajos centrados en Kiribati nuevamente, y ha persistido a lo largo del tiempo en la misma localización y en los trabajos que estaban a su alcance. Ha hecho otras cosas, pero digamos que esas son las que a mí me interesan, ¿no? Y por eso se lo quiero subrayar a ustedes de las que ha venido trabajando. De hecho, entre otras esas cosas, también les recuerdo una fase de investigación muy temprana dedicada a los peces submarinos, nada más lejano de mi actitud cuando tengo que ver de la tierra al agua en general, no al mar. Quien se ha dedicado a otras cosas, pero en esos campos hemos coincidido y hemos compartido una experiencia, de manera que nos parecía interesante conocer lo que ellos avancen en Kiribati, porque de alguna manera también nos repercute en la manera de ver Castro lo que tengamos nosotros. Así que no me extiendo más, dejo la palabra al profesor Gutiérrez Soler. Bueno, en primer lugar, pues quería darle un poco la réplica a Marcelo, ¿no? La verdad es que le agradezco sus palabras. Me acerco mucho, ¿no? Y bueno, en realidad matizo alguna de las cosas que ha dicho, ¿no? Yo cuando llegué por aquí, pues pasa como pasa con todos nosotros, ¿no? Es decir, que no sabes nunca dónde vas a terminar o qué cosas vas a hacer. Yo iba a hacer, o que me gustaba hacer fenicios en la costa, y he terminado haciendo, yo no sé, ahora terminaremos aquí, ¿no? Si iberos o no tan iberos en el interior, ¿no? Entonces, pues bueno, los caminos uno se van trazando sobre la experiencia vital que va teniendo cada uno de ellos, ¿no? También con Marcelo, la verdad es que hemos tenido mucha proximidad, ¿no? Porque creo que compartimos intereses y hasta cierto punto, ¿no? Algunas formas de proceder en la vida me parecen interesantes, ¿no? Lo tuve de compañero de despacho durante bastantes años y la verdad es que, bueno, la verdad es que no nos encontrábamos mucho en el despacho, que era inmenso, que teníamos en la Universidad de Jaén, pero bueno, nos lo pasábamos bien porque, como yo digo siempre, Marcelo tiene pensamiento divergente y es una persona que te enriquece mucho porque siempre se sale del canon establecido, ¿no? Y eso es una cosa absolutamente insólita de encontrar y desde el punto de vista de la investigación y también en lo personal muy, muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Creo que él ha marcado bien las cosas a lo que yo me he dedicado, ¿no? Básicamente me he dedicado a hacer muy pocas cosas y él las ha definido bien, ¿no? Fundamentalmente el proyecto de Giribaile, sobre todo desde la prospección, y el tema de la minería. El otro día trajimos a Mudena Orejas, que es una gran investigadora sobre la minería, y decía que era un especialista en minería. En realidad, nosotros no tenemos ningún especialista en minería porque el trabajo sobre la minería está por realizar. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido sistematizar, ordenar un poco la información que se ha generado en un siglo de trabajo y tenerla ahí un poco ordenada, ¿no? Incluso me atrevería a decir también que con Luis Arboleda, ¿no? Que es mucho mejor especialista, ¿no? Porque su tesis doctoral pues, es específica de eso. Pero en realidad nosotros, a día de hoy, del sector minero en época romana, no podemos decir prácticamente nada de cómo es el poblamiento, qué tipo de asentamientos podemos encontrar. El tipo de poblamiento va a ser muy distinto al que se va a generar en las ciudades, en la campiña, donde está urbanizado, donde está el municipio. Este es un territorio de metana al margen de esa gestión y posiblemente una gestión que no tenemos ni idea, donde el trabajo y se implanta de las sociedades públicas, se implanta por delante, por encima de lo que es los territorios ciudadanos, los municipios, y seguramente, bueno, todo esto todavía no hemos excavado absolutamente nada. Solo conocemos una excavación de 14 días de Domergue en el Centenillo. Es decir, está todo por hacer. Y además complejo porque es un sistema al margen seguramente de los territorios ciudadanos,
y que funcionará de otra manera. Es decir, tenemos ahí un oscurantismo muy grande, ¿no? Es decir, un trabajo para una generación completa y no lo hemos empezado. Respecto a la prospección, sí, es verdad que yo me sigo dedicando. De hecho, lo que estaba haciendo esta mañana y lo que haré mañana por la mañana será construir un artículo sobre prospección arqueológica intensiva, que eso sí me gusta, y que va sobre trabajar con estadísticos, temas de cómo mejorar los registros y tal. Y realmente el proyecto de mi vida, que es es Giribaile, ¿no? Yo creo que el investigador tiene que tener una aproximación concreta sobre el terreno y sobre su proyecto de investigación. Y creo que eso es lo que le da el alma a los proyectos. Y en eso sabe mucho Marcelo, ¿no? Porque Marcelo tiene todo proyectado sobre Castro, ¿no? Así es un proyecto para una vida. Entonces, bueno, y luego vendrán otros a continuación, cuando evidentemente nosotros ya no estemos en estos sitios, ¿no? Y ocuparán, esperemos, ¿no?, esa pasión que tenemos nosotros por este tipo de trabajo, ¿no? Giribaile, evidentemente, es un sitio que tiene que ver con Castro. Esto es claro. Antes le llamábamos el hinterland. Arturo Ruiz habla del pago del territorio político de Castro, ¿no? Está claro que hay una relación íntima entre la historia de Giribaile, que es dependiente, evidentemente, de las circunstancias que se dan en Castro, ¿no? Yo esta mañana, cuando me planteaba lo de esta conferencia, que, bueno, en Vilches, por ejemplo, en junio, pues hicimos una conferencia parecida, aunque aquí le he añadido un poquito más al final, ¿no? Me planteaba cuánto tiempo llevaba sin venir aquí, ¿no?, a Linares. Y exactamente no he dado una conferencia desde el 4 de octubre del año 2016. Es decir, tendremos que actualizar un poco lo que ha pasado en este ciclo, ¿no?, en estos 5 años. En realidad, 2016 es un año interesante respecto a la historia de la investigación de Giribaile, porque nosotros, después de estar 20 años prospectando alrededor de Giribaile, en la propia meseta de Giribaile, conseguimos financiación para investigar a partir del 2014. Y hemos hecho 2 campañas de excavación, 2014 y 2018. Es decir, que aquellos que estuvieron aquí en el 2016 vieron el estado de la cuestión de los cortes que habíamos hecho hasta ese momento. Y en el 2018 tuvimos una campaña más pequeña, pero excavamos el monumento funerario que decíamos en aquel momento, ¿no?, el área 9, y excavamos también aquí en la muralla, ¿vale? Marcelo decía ahora, dice, claro, cuando uno va a ver Giribaile, no sé si han estado en Giribaile, ¿no?, conocen aquello, ¿no?, lo que resulta monumental en la fortificación, ¿no?, de lo que todo el mundo seguramente se hubiera centrado, ¿no?, es decir, en excavar la fortificación. Yo siempre he dicho de la fortificación que necesita un proyecto muy sólido financiero, ¿no?, porque evidentemente la fortificación es muy grande y necesita muchos recursos si tú te quieres meter ahí, ¿no? Nosotros estamos por otro modelo, que era diversificar escenarios, ¿no? Bueno, y toda la vida tiene su parte buena y su parte mala. Unas cosas son ventajosas, otras no tanto. Pero en realidad, claro, aquella cosa que hubiera hecho casi todo el mundo, que era meterse a saco a excavar el bastión de entrada, ¿no? Ahí lo tienen, por ejemplo, una representación, ¿no?, pues es justamente lo que nosotros no hemos hecho. Hemos optado por otro plan, ¿no?, otro plan de vida que era distinto, y luego iremos viendo. Y esto prácticamente se quedó para el final. Y en realidad, en vez de excavar un bastión, que es lo que hubiera hecho todo el mundo, pues hemos excavado en otro sector de la fortificación, ¿no? ¿Vale? Bueno, está claro que la fortificación tiene que ver con el dominio, tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con el control del territorio, tiene que ver con esa situación, ¿no? Esa es la historia de Giribaile. La historia de Giribaile, en el fondo, es una historia discontinua. Es un lugar, una meseta, que se ocupa y se desocupa, desde la prehistoria hasta la actualidad, con momentos de mayor o menor intensidad, ¿no? Sobre todo cuando se ocupa son esos momentos de conflicto o momentos donde se quiere ejercer el poder de una manera fuerte, desde una posición de preponderancia, ¿no?, ocupando un lugar elevado, ¿no? Los momentos que las sociedades no funcionan con este tipo de necesidades, por ejemplo, durante época romana, no hay una ocupación estable en la propia meseta. Por ejemplo, sí en el entorno, pero ya con otro concepto, ¿no?, de cultivar la tierra, de aprovechar los recursos, otro concepto. Entonces, claro, tenemos un poblado de cabañas de la Edad del Bronce, tenemos
una ciudad protohistórica, ¿no? Tenemos un castillo medieval, ¿no? Pero siempre son ocupaciones puntuales, ¿no? Es decir, en determinado momento. El castillo es interesante porque todavía que no es Vic, podríamos hacer una extensión. A veces se recurre a este tipo de estratagema legal, ¿no? Es decir, bueno, la meseta de Giribaile no es Vic, pero como el castillo lo es, por extensión podríamos decir que la meseta lo es, ¿no? No sé si colaría en un juzgado, pero por lo menos a nosotros nos interesa esa perspectiva. Luego también la propia fortificación de la naturaleza, ¿no? La naturaleza ha propiciado un entorno, ¿no? Con estos diques de piedra, con estos roquedos que evidentemente hacía que la necesidad de fortificación fuera limitada, ¿no? Es decir, yo aparte del trabajo lo había hecho la naturaleza, ¿no? Y realmente esta imagen es interesante, ¿no? Antes de que existieran los drones, porque hubo un momento que no existían, y sacamos esta foto esto le gustará a Paco, con un Zeppelin de esos de helio, y estas fotos oblicuas que son particulares, ¿no? Por las tomas que tienen de la cámara y tal, ¿no? De ahí se ve la fortificación de Giribaile, ¿no? Al fondo, arriba de la meseta, que en realidad le hace un poco la réplica al castillo, ¿no? Es decir, en el extremo la fortificación medieval y esta fortificación relacionada con la ciudad protohistórica, ¿no? En un punto determinado, preciso de la meseta donde ellos quisieron colocarla, ¿no? ¿Vale? Ahí la tienen desde arriba. También tenemos ahí nuestra carpa azul que teníamos mientras secábamos en el 2018, en el verano. Se trata de una excavación de un mes aproximadamente, un mes y poco más, 5 o 6 semanas, como mucho. Y es una fortificación distinta a lo que estamos acostumbrados. Es una fortificación de tipo barrera y esta imagen es absolutamente expresiva, ¿no? Es decir, es una meseta continua que se puede ascender de forma suave, recorriendo la altiplanicie si uno parte del Cerro de la Cruz hacia arriba. Y evidentemente está fortificada por el propio acantilado y uno solamente tiene que decidir dónde coloca la barrera, ¿no? Ellos evidentemente eligieron un punto que era elevado, es decir, y que tenía que ver con la extensión que querían darle a la ciudad. Es decir, se trata de una fundación, si habláramos en términos romanos, ¿no? Ex novo, es decir, una ciudad de nueva planta, una ciudad que se estaba originando, ahora diremos después la fecha, ¿no? El contexto en el que se origina. Y entonces ellos deciden que quieren construir una ciudad de una extensión de unas 15 hectáreas, ¿no? Que es el recorrido que hay desde esa fortificación hasta el extremo de la meseta donde está el castillo, donde luego se crearía el castillo muchos siglos después, ¿no? ¿Vale? Ese tipo de fortificación de tipo barrera, si seguimos lo que se ha excavado para la cultura ibérica y lo que se ha dicho, pues normalmente son fortificaciones que están en el noreste de la península, en la actual zona de Cataluña, y que tienen más o menos una extensión de longitud de unos 60 metros, una cosa así. Y aquí estamos hablando de una barrera que tiene unos 250 metros de lado a lado. Además, normalmente tienen puertas laterales y esta, aparentemente, aunque no la hemos excavado, tiene una puerta central. Luego, sí, en definitiva, el concepto es el mismo. Hace una barrera donde realmente es necesario porque la naturaleza no te ha puesto ese elemento de defensa y no lo puedes dejar inerme, ¿no? Pero en realidad, por todo lo demás, se parece poco a las fortificaciones barrera que conocemos de la cultura ibérica, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de entrada era una cuestión interesante. La segunda cuestión también vital es el tamaño de la ciudad, ¿no? Porque si seguimos los esquemas como lo ha conceptualizado Arturo Ruiz, que está bien, ¿no? Es decir, porque evidentemente los modelos están para derribarnos, ¿no? El concepto de pago es interesante. A partir del siglo IV, pues hay una necesidad de los territorios que tenían controlados los grandes ópidas de hacerlos efectivos sobre el territorio, pues demostrando ese poder a través de los santuarios, el santuario heroico del Pajarillo, en el caso de Tiraca, de la Vieja, en el caso nuestro sería los santuarios de Castellar y de Collado, ¿no? ¿Vale? Y asentamientos intermedios, ¿no? Ese modelo conceptualizado así está bien y era necesario. Y yo creo que fue una gran aportación. Pero siempre hubo un problema, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale esta población? Esta ciudad es muy grande.
Nosotros estamos en la zona con las ciudades ibéricas más grandes en tamaño, en extensión, en población de la península. Pero es que estas son de las ciudades más grandes dentro de las más grandes. La campiña de Jaén, pues la extensión media, Puente Tablas, tal, son 5 hectáreas, ¿no? Esto estamos hablando de 15 hectáreas, claro. Tiene que ver con el contexto donde se funda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa? Si esto forma parte del territorio de Cástulo, yo sinceramente no lo he discutido con Marcelo, porque evidentemente él me lo puede, seguramente él tendrá su propia idea. No sabemos qué es el tamaño de la ciudad ibérica. Yo creo que pensar en una ciudad ibérica a lo mejor de más de 30 hectáreas pues sería difícil, no lo sé. Y claro, si esto tiene 15, ¿eso qué significa? ¿Que de cada 3 de Cástulo 1 o 2 salen para formar esta ciudad? ¿O cómo va esto? ¿De dónde viene esta gente? A mí con la aportación del territorio me falta demografía, ¿no? De alguna forma. Y esto tiene que ver con la interpretación, en parte, que también nosotros le damos a la ciudad, ¿no? ¿Vale? Es decir, ahí hay un problema sustancial, de fondo. Y ya estamos entrando en cuestiones fundamentales, en el núcleo de la cuestión, en el núcleo del problema. Ahí vemos un poco este concepto que hablábamos, ¿no? Para que se hagan una idea de la topografía, ¿no? Que va ascendiendo y que tiene como dividida en la meseta dos plataformas, lo que sería, no sé si el puntero no se ve, ¿no? Sí. Esto sería la plataforma principal, que es más o menos 2/3 de la meseta, esta parte de aquí. Y al norte teníamos esta plataforma, la plataforma norte, que sería aproximadamente 1/3. Siempre hemos excavado aquí, siempre hemos excavado la plataforma norte, tanto Azerbaiyán a finales de los 60 como nosotros ahora en 2014 y 2018. Bueno, ahí tenemos una aproximación más cercana en un antiguo artículo que escribimos. Lo primero que hicimos fue una topografía del sitio. Porque también este documento tenía un valor patrimonial, no solo de investigación, sino también, bueno, pues saber si nos hacían un hoyo, si hay un expolio nuevo, pues cualquier cosa, ¿no? Es decir, tener una cartografía de referencia para poder georreferenciar cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Y bueno, lo interesante de esta topografía es que ya nos marcaba que la fortificación de tipo barrera, este dispositivo de barrera, estaba dividido en 2 sectores, ¿no? Es decir, aparentemente tenía una puerta central, que es una de las cosas que esperemos en los próximos años poder excavar, ¿no? Que queda en esta parte, se ve claramente, entre lo que hemos denominado Bastión 2 y Bastión 3. Y luego tendríamos un sector más alargado, que sería este que denominamos sector 1, ¿vale? Que queda volcado hacia el Valle del Guadalén, de un sector 2 que está volcado hacia el Valle del Guadalimar. Y en principio, a lo largo de la muralla veíamos hasta 4 posibles bastiones, ¿no? Este es muy claro, que es donde está el vértice geodésico, y no tiene ninguna discusión, ¿no? Y se ve perfectamente cómo el bastión llega hasta el propio Farallón, ¿no? Cerrando perfectamente. Este es otro bastión también enorme, un bastión adelantado que seguramente es la puerta, ¿no? Que es lo que hemos denominado aquí bastión 3, el bastión 2, que bueno, no se percibe tan bien en el terreno, y aquí tenemos un problema sustancial, que era bastión 4, porque aparentemente cuando llegamos a Giribel y entramos a pie llano, no existe esa fortificación, ¿no? Sin embargo, esta fotografía y solo esta fotografía, no otra. Esto es lo que pasa con las fotografías aéreas, la luz rasante, el estado del pasto, un montón de elementos que condicionan los factores, ¿no? Pues aquí se puede apreciar, pero ya digo, solo en esta, que hay una huella de un bastión. Este es el bastión que ahora mismo no se puede ver, es decir, nosotros entramos a pie llano por aquí, paralelo al Farallón, nosotros pasamos sin ningún problema, pero aquí se ve la huella de ese bastión. Se ve perfectamente la alineación y aquí se ve también esta alineación. Es decir, lo que tenemos aquí es que en términos coloquiales, han reventado este bastión completamente hasta arrasarlo. Pero no creo que en tiempos modernos, creo que esto es una acción de la antigüedad, no sabemos en qué momento. Lo cual es interesante, ¿no? Porque algún día habrá que abordar un trabajo aquí, porque en realidad, al limpiar esta parte, deberíamos de encontrar con cierta... A ver si yo consigo encontrar curso. Esta parte del bastión deberíamos de encontrar en la secuencia estratigráfica, ¿no? Directamente. Es decir, podríamos abordarlo desde una excavación lateral, ¿no? ¿Vale? Sería una cuestión interesante.
Y este trabajo todavía ni siquiera lo hemos hecho en campo, es decir, con esta foto no hemos sido todavía capaces de reconocer esa huella que sabemos que está porque la vemos en la fotografía. Es decir, es algo que todavía tenemos que ir al campo porque no es tan fácil. Lo vemos en esta foto, pero luego hay que referenciarla bien para irse al campo y encontrar esa huella. Pero ya decimos que seguramente también estaba cerrado, es decir, que tendríamos dos bastiones en los extremos, cerrando completamente, y luego tendríamos los dos bastiones centrales, que teóricamente es los que están generando el acceso principal, la puerta, ¿no? Que no sería la única puerta, porque conocemos otra puerta en el lado este, que es una puerta carretera, donde se accedía por un tamaño de... Y esa, fortificando esa puerta, había una torre que Azerbaiyán nos comenta que excavó en el año 69, ¿no? Vale, bueno. Ese es el primer elemento que tiene la fortificación, ¿no? Pero luego están los tramos de conexión entre las torres, ¿no? Hemos visto que en el sector 1 era más largo, era mucho más extenso ese sector, que es el que están viendo aquí, ¿no? Aparentemente, cuando uno se aproxima desde el terreno, no percibe esto, ¿no? Esto lo percibes a través de una fotografía aérea hecha, en este caso, con un dron en la campaña del 2010, ¿no? Esta es del 2014. Luego tenemos otra foto del 2018, pero esta es anterior, ¿no? Entonces lo que veíamos es que arriba se veían como una serie de estructuras que se iban repitiendo un módulo, ¿no? Que en realidad se trata de unas construcciones rectangulares que ahí, no sé si ahí pone las dimensiones, son 8,2 por 5,1, ¿vale? Es decir, son unos compartimentos rectangulares. Lo interesante de estos compartimentos es que no se encuentran alineados. Cuando uno se acerca a la fortificación, la sensación es que es un muro continuo, pero si se aproxima con mayor detalle y desde la parte de arriba, ¿vale?, se pueden observar estos rectángulos que no están alineados perfectamente formando una hilera, sino que están formando una cremallera, es decir, están unidos intencionalmente, creando una serie de ángulos diversos, de tal forma que no exponen un frente común al atacante, sino que van descomponiendo la muralla en una serie de elementos, ¿no?, que siguen una modulación. Aquí hay un concepto de entrada que aparentemente es simplemente una cuestión semántica, ¿no?, pero que tiene mucha más contundencia en el valor histórico, ¿no?, que a este tipo de estructura lo podemos llamar compartimentos o cajones. Estos, los que estudian la poliorcética, los especialistas, pues manejan este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Los compartimentos, aquí ponen compartimentos y está equivocado. En realidad no son compartimentos, son cajones. Los compartimentos son estructuras que están, o sea, el interior de esas construcciones está vacío, ¿vale? Mientras que si están rellenos, como en nuestro caso en Giro y Baile, tendríamos que hablar de cajones. Claro, esto nos lleva a dos contextos históricos determinados por la arqueología completamente distintos. Vamos a pasar y ahora volvemos. Por ejemplo, construcciones de compartimentos, ¿no?, que son las murallas bárquidas, como por ejemplo esta de Cartagena, pero también, por ejemplo, en la ilustración esta en azul se ve la de Doña Blanca. No sé si habrán visto alguna de estas, la muralla de Cartagena. Sí. Pues es eso, es un pasillo alargado, mucho más extenso de los módulos que nosotros hemos visto de 8x5, ¿no?, y que están divididos con una serie de tirantes, con el muro exterior, con el muro interior, y deja unos espacios que en este caso se están vacíos, ¿no?, y adquieren ese concepto de compartimentos. Eso nos llevaría a ese tipo de fortificaciones tardías, ¿no?, de lo bárquida, ¿vale? Y bueno, en un momento determinado es posible que esos espacios se rellenen, ¿no? Pues en algunos lugares que se han excavado y se ha determinado su funcionalidad pueden servir, por ejemplo, pues como lugares de guardia o como almacén de artillería, en fin, tienen distintas funciones esos espacios, ¿no? ¿Vale? Pero también aquí vemos como en la excavación de uno de estos cajones, en realidad esto tuvo sus problemas para excavarlo, ¿no? Porque, ahora lo veremos, ¿no?, ese basamento tiene unos cuantos metros de altura. Es decir, y nosotros teníamos ahí un espacio que tiene 8x5, 40 metros cuadrados. Es decir, yo en 40 metros cuadrados, en 8 metros de longitud, no puedo bajar esa
hasta abajo, porque, claro, eso me supone unos problemas de infraestructura grandes, es decir, tengo que ir por condiciones de seguridad, las personas que se meten allí a trabajar dentro de ese espacio, ¿no? Tienes que ir apuntalando, tienes que ir, ¿vale? Y simplemente para constatar que el cajón o el compartimento está hasta abajo, relleno. Además, nosotros teníamos un segundo problema que lo voy a anticipar ya, ¿no? Que es que a ver si yo consigo, la cara interna, la cara interna del que sería el muro exterior, no la encontramos cuando nos ponemos a excavar, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tuviera esa cara, pues podría llegar hasta el límite, es decir, quitar la piedra que llega hasta el límite, pero es que no encuentro esa cara porque seguramente no existe. Entonces eso es un problema, es decir, porque no tengo una forma de... Igual que la parte interior del muro, igual que esta cara sí se documenta en la excavación, esta cara de aquí no se documenta. Con lo cual no hay una forma, o sea, me voy al final a terminar yendo a quitar directamente la fortificación que queda exterior, ¿no? ¿Vale? De todas formas, solamente bajamos unos 60, decidimos cortar el cajón en dos y solamente excavar la parte interior, ¿no? Para no dejar volada la muralla al exterior, ¿no? Pero incluso ahí, bueno, pues cuando llevábamos bajado 60 centímetros, en realidad vimos que lo que había era simplemente un nivel homogéneo de piedra mezclada con tierra, ¿no? ¿Vale? De bloques de piedra, mampuestos de piedra de tamaño muy grande, como los que se están utilizando en la fortificación, y mezclados con la tierra. Pensamos en un momento determinado que no tenía sentido continuar excavando, ¿no? Porque en realidad todo este volumen de piedra difícilmente podría estar por encima de una cámara vacía por el peso que representa el tener toda esta cantidad de piedra por encima. Es decir, que aunque siguiéramos bajando, lo normal sería pensar que continuaríamos sacando esta piedra otros 3, otros 4 metros hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no está comprobado, es decir, es un elemento que... En principio nuestra idea es pensar que se trata, ya digo, no de espacios abiertos o compartimentos, sino de espacios que están rellenos intencionalmente en el propio proceso de construcción de la obra y por tanto son cajones. Esto nos lleva a otro modelo completamente distinto. Si decíamos fortificaciones de compartimento que son bárquidas, del siglo III en adelante, aquí estamos hablando de una técnica que se conoce desde los momentos iniciales de los orígenes de la cultura ibérica, desde las fortificaciones más antiguas, es decir, que sería una técnica indígena. Esto ya nos lleva a un problema, una aparente paradoja, ¿no? Es una técnica que aparentemente es ibérica, pero que se está utilizando en una construcción con una modulación o con un diseño que no conocemos en la cultura ibérica por el momento, ¿vale? Entonces, este es un juego continuo en la fortificación, ¿no? ¿Qué es lo que viene de fuera? ¿Qué es lo original? Y cómo se va imbrincando una cosa con la otra, ¿no? ¿Vale? Ahora volveremos sobre eso. Hay un detalle también interesante que comentaremos. Estamos viendo, ya digo, que fundamentalmente, bueno, luego el tema de la modulación, todo es muy relativo, ¿no? Porque 1 centímetro más allá, 1 centímetro más acá, la medición no puede ser absolutamente precisa, ¿no? El pico de una piedra que sale o no, ¿vale? Pero posiblemente estemos hablando de la utilización de un módulo de 52 centímetros, que es un codo púnico, ¿no? Es decir, que por aquí ya, bueno, parece que hay algo interesante que analizar. Bueno, continuamos hacia adelante. Bueno, y luego tenemos la fortificación. La verdad es que en la provincia de Jaén, los orígenes de la investigación, ¿no? Hacia comienzos de la década de los años de 1980, pues se excavaron fortificaciones, sobre todo en esa década de los 80, ¿no? Fortificaciones ibéricas en la provincia. La más conocida, la más referenciada, la que todo el mundo ha visitado, es la de Puente Tablas, ¿no? ¿Vale? También tenemos la de Atalayuelas, se excavaron también algunos recintos, y realmente en los últimos tiempos, o sea, llevamos mucho tiempo sin excavar fortificaciones en la cultura ibérica, con excepción de la que se ha acabado aquí en Castro, ¿no? De Torreón
el bastión de Torrealba, ¿no? ¿Vale? Y bueno, claro, cuando uno ve esta fortificación, nosotros claro, que hemos abierto solamente 2 metros, ¿no? No es muy espectacular el corte en cuanto a monumentalidad, ¿no? Pero si nos abstraemos de esto, ¿no? Y lo comparamos con Puente Tabla, vemos que es una fortificación que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver prácticamente por ningún lado, ¿no? Pero es más, tampoco tiene mucho que ver con algunas fortificaciones ibéricas. Aquí tenemos 2 imágenes, ¿no? En la señalada como A es la cara exterior y en la señalada como B es la cara interior. La verdad es que estas fotos no son muy buenas, especialmente la B, porque no se percibe muy bien el volumen, ¿no? Es decir, parece una foto plana y en realidad lo que estamos viendo ahí es un talud. Yo lo sé porque he estado en el campo, pero reconozco que vista esta fotografía así, la B, bueno, si no me dicen que es un talud, yo vuelvo a ver un muro aplomada, ¿no? Pero ya les digo que no, que es un talud, pero la foto no lo muestra muy bien. Bueno, vamos a empezar por la de fuera, ¿no? Es decir, claro, sí, esta gente, bueno, nosotros lógicamente no hubiera podido ser de otra forma, igual que el cajón no llegamos abajo, teníamos que llegar en este punto hasta el cimiento, eso es evidente, no puede cerrar la campaña de excavación si no que llega al cimiento. Y lo hicimos, tarde y siempre con la espada de Damocles de que no llegábamos, pero que al final tienes que llegar, ¿no? Y sí, efectivamente, arranca directamente de la roca. Esta gente es capaz de hacer esta fortificación, este muro aplomada, directamente de la roca. Claro, si lo comparas con las fortificaciones de Puente Tablas, tiene poco que ver, ¿no? Porque allí lo que predominan sobre todo son los bastiones, es decir, todo lo que hay que está apoyando sobre la superficie del lienzo exterior, le sirve de apoyo estructural, ¿no? Para que no se le venga abajo la fortificación. Ahí hay una cuestión también que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es decir, ya les avanzo, ¿no? Que la cronología que tiene esta fortificación es de mediados del siglo IV, sobre el 348 más o menos. Y claro, la fortificación de Puente Tablas es muy anterior, ¿no? Es decir, esto lo que demuestra es que a estas alturas ya, porque en realidad la fortificación de Puente Tablas, el problema que tiene es que están reemprendiendo, o sea, están volviendo a conocer las técnicas de construcción de las fortificaciones. Aquí había habido procesos de fortificación muy importantes durante la prehistoria reciente, ¿no? Por ejemplo, con el Argar, ¿no? En Peñalosa, en otros lugares, ¿no? Pero luego, en realidad, durante el Bronce final hay otro proceso, ¿no? Es decir, no se caracteriza especialmente porque las fortificaciones sean, ¿no? Sino que hay otro modelo de poblamiento más abierto, en fin. Y realmente cuando en los orígenes de la cultura ibérica seguramente se vuelve a retomar la necesidad de crear un espacio cerrado, lo que nosotros vamos a denominar un oppidum, ¿no? Y que está cerrado por un perímetro fortificado, pero están haciéndolas a imitación de las fortificaciones que traen las poblaciones orientales a la costa. Y están aprendiendo de nuevo a hacer fortificaciones. Y tienen problemas para conseguir los cálculos de inicio, ¿no? Y tienen problemas de estabilidad. Eso hace que constantemente estén ampliando los bastiones, les estén metiendo camisas, los pies de amigos, los taludes, todo ese tipo de cuestiones son problemas estructurales. Y aquí lo que tenemos es una fortificación que está absolutamente realizada del tirón, encajada en la roca y directamente construida sin, o sea, un lienzo aplomada sin problemas, ¿no? Luego también, ahora hablaremos del talud de dentro, porque claro, el problema es que al final cogió un volumen y una dimensión la fortificación que en realidad no necesitaban colocarle el talud fuera, ¿no? Porque claro, es darle accesibilidad a los que vienen a atacar, ¿no? Pero lo tuvieron que poner dentro. Lo que no sabemos por la excavación, por lo que hemos realizado hasta el momento, es si iba en el diseño original, pensamos que no, simplemente que vieron que realmente la mole de piedra, que tenía 11 metros de anchura, se le venía abajo. Y entonces realmente tuvieron que parchear, ¿no? Podríamos decir. Es decir, que esta misma crítica que le hemos hecho a la muralla Puente Tabla la podríamos reconstruir a la inversa. Pero es una fortificación extraña en lo ibérico, en el concepto que tenemos de lo ibérico, que es de talud fuera y aplomada dentro. Esta justo al revés, esta es aplomada fuera y el talud está dentro. Es el concepto distinto, ¿vale? Luego, si vemos la factura, aparentemente podríamos decir, bueno, de entrada destaca que es ciclópea, ¿no?
Sigue siendo mampostería, porque según lo que dice la RAE, ¿no? Pues la mampostería es cuando uno puede llevar la piedra en las manos. Es decir, cuando uno es capaz de cargar con la piedra en las manos, podemos hablar de mampostería. En realidad aquí algunos de estos bloques no lo podría llevar uno, necesitan dos, porque nosotros lo hemos quitado y con los obreros y con uno no lo mueves, necesitas dos para llevarlo. Pero bueno, ese concepto de mampostería entra todavía, es decir, piedra careada que se saca y se utiliza del terreno y se utiliza para colocarla, ¿no? Pero en realidad tiene un factor interesante, es que no está puesta a seco. Cuidado. Ahí lo que predomina es que está nuestra deducción, teniendo en cuenta que no tenemos la cara interior, es que han ido construyendo el cajón desde abajo y a medida que van construyendo el cajón desde abajo van metiendo toda esa cantidad de piedra que hemos visto en el cajón y lo que hacen es que van formando la cara desde el exterior. Es decir, lo que hacen es embutir como si fuera una masa, ¿vale? Estas piedras, estos mampuestos de la cara que van a formar la cara, los embuten dentro del cajón, con lo cual una piedra y la hilada superior de piedra lo que tiene en medio es la tierra de relleno que está formando parte del cajón, ¿de acuerdo? Entonces tampoco es una forma muy característica de actuar como sería una fortificación ibérica, ¿no? ¿Vale? Ahí hay una pequeña diferencia, pero en estos detalles está también la intención, ¿no? ¿Vale? Y luego ya decimos que por detrás tenía esta mole, este talud, ¿no? Bueno, por encima claro, eso es el basamento de piedra, ¿no? Lo que venía por encima del basamento de piedra era, podríamos decir que es una tapia de tierra con una particularidad que se da mucho en Giribaile, que es que todos los tapiales, aunque no me gusta hablar de tapiales, que todas estas tapias en Giribaile tienen mucha cal, lo cual era una consistencia importante, una dureza importante. Digo que no podemos asegurar que sean tapiales porque no tenemos demostrado, como en casi ningún sitio de la cultura ibérica, la presencia de los cajones, a diferencia de las torres almohades, las fortificaciones almohades, que vemos perfectamente las huellas de los cajones, como han ido elevando los andamios. Nosotros no tenemos las huellas, y entonces resulta, ahora pensamos que lo normal es que hayan utilizado una técnica de cajón de madera, se haya rellenado y se haya ido levantando, ¿no? Pero ya digo, no lo podemos asegurar al 100%, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de una tapia estabilizada con cal, ¿no? ¿Vale? Y por encima de eso tendríamos los adobes, una darbe de adobes, ¿vale? Rematando arriba en la muralla. Esta lo hemos cogido como una foto. Bueno, nuestros adobes no son exactamente así, pero bueno, de referencia, ¿no? Y lo sabemos por la estratigrafía. Este es una de las secuencias que tenemos al exterior de la fortificación, ¿no? Y bueno, claro, aquí no se percibe tan claramente, ¿no? Pero en el terreno, con determinadas condiciones de luz, no cuando le da de lleno, sino a la noche, al atardecer o al amanecer, se distinguen bien los colores, ¿no? Hay como tres niveles, ¿no? Tendríamos un nivel abajo, es decir, lo que está en contacto con el terreno, con la roca de base, que son estas huellas rojizas, que son los adobes. Es decir, nosotros lo que tenemos es una estratigrafía inversa. Lo que estaba arriba en la muralla, lo que estaba más alto, al caer es lo primero que cayó, y lo que cayó directamente sobre la base geológica, que en aquel momento estaba limpia, ¿no? ¿Vale? Y entonces sabemos que lo que estaba rematando arriba de la muralla eran los adobes. Según nos comenta nuestro colega David Montanero, con el que hemos trabajado esto, ¿no? Pues, bueno, más o menos podemos pensar en una darbe, almenado tal vez, es posible, que tenga pues la altura necesaria para cubrir el cuerpo de una persona, ¿no? Es decir, es un lugar para recorrer y donde alguien se protege, ¿no? Pero también tiene visibilidad. Por encima de esto lo que tendríamos sería este nivel, que es el de la tapia que hemos comentado antes, la tapia estabilizada con cal. Es decir, que había un segundo momento de tierra, pero claro, ellos diferencian entre usar la tierra para hacer adobes, secados al sol, de hacer una tapia, ¿vale? Y luego por encima, que sería lo último en caer, ha sido el basamento, es decir, es lo mismo que estamos excavando, lo mismo que hemos visto, es decir, hemos excavado esa altura de piedra y lo que va un poco por encima, es decir, se ha desmoronado un poco del basamento de piedra, ¿vale?
Aquí tenemos, por ejemplo, ese nivel de la tapia, ¿no? Con esos nódulos de cal, ¿no? ¿Vale? Y no sé si se han dado cuenta, si han recorrido por el vértice geodésico, ¿vale? Y cuando pusieron el vértice geodésico han dejado ahí algunos adobes en el mismo corte, ¿no? Si se acercan algún día los pueden ver allí in situ, ¿no? Es curioso porque esta gente estaba bastante especializada a la hora de construir. Mi experiencia con la construcción en Giribaile es que van muy rápido y que saben exactamente en cada sitio qué tipo de material quieren utilizar. De todos los cortes que hemos abierto en Giribaile, en ningún corte tenemos adobes excepto aquí. Ellos solamente hicieron los adobes de todo lo que te hemos visto hasta el momento, solamente para colocarlos en el adarve de la muralla. Es decir, hemos excavado el área 3, el área 11, el área 6, el área 9 y no están los adobes, solamente están aquí. Hay una especialización en el uso de las cosas donde ellos quieren, porque saben la rentabilidad que les da ese material en determinadas circunstancias. Los adobes que tenemos son bastante peculiares, ¿no? Bueno, tenemos también una cosa interesante, pero esta foto no es, no sé si es, tengo dudas de si es del adobe o de los ladrillos conformados en frío. Es que aparte de los adobes están utilizando una cosa, ¿vale? No aquí en la muralla, en el área 11, ¿vale? Que se trata de como una versión intermedia entre lo que sería un adobe y lo que sería un ladrillo. La diferencia es que, unos se cuecen simplemente, se secan al sol o a la sombra, y los otros se cuecen dentro de un horno. O sea, la diferencia entre un adobe y un ladrillo. Pero aquí tendríamos una cosa intermedia. Es decir, tendríamos un adobe porque no se llega a meter, no se cuece dentro de un horno y por lo tanto no es un ladrillo, ¿vale? Pero que le han metido una cantidad de cal tan grande que lo que provoca es que se apague. El proceso de apagado de la cal viva se produce dentro del ladrillo. Y esto lo sabemos por los DRX, sabemos por análisis composicional que en realidad esos ladrillos alcanzan esos materiales alcanzan una temperatura que no supera los 500 grados. Si hubiera estado dentro del horno hubiera llegado a los 900 posiblemente. Y esos 500 grados se alcanzan por la reacción exotérmica que tiene la cal, que se apaga de una forma natural dentro de la masa. Con eso consigues algo que no es un adobe, porque si yo cojo un adobe y lo pongo al agua se disuelve. Si yo cojo un ladrillo y lo pongo al agua no se disuelve. Aquí lo que tendríamos sería una vía intermedia, es decir, no se va a disolver, pero se descompone con el paso del tiempo. Y son unas piezas enormes. De hecho, nosotros no hemos conservado ninguna. En el área 11, que es el único sitio donde las tenemos determinados en excavación, donde los hemos encontrado, recuerden este tema de la especialización de los materiales en cada sitio, tenemos una pieza que pesa 7 kilos. Es decir, estos ladrillos conformados en frío, 7 kilos y no está completo. Es decir, que es una masa enorme. Y dentro tienen fragmentos de cerámica como esos que ven ahí y materiales de todo tipo, ¿no? Esos ladrillos conformados en frío por ahora no los tiene nadie. Hombre, aparecerán en algún sitio, ¿no? Pero por el momento no. De hecho, nos llamaron a un curso de la Universidad de Sevilla, en La Cartuja, y en realidad ya había gente que venía de Turuñuelos, de Cáceres, gente de Bajo Guadalquivir y tal, y ninguno reconocía algo exactamente como esto de aquí. Luego, ahí tenemos algo que también se escapa del escenario de lo que por el momento es conocido. Esta es la imagen de cómo es nuestra propuesta a través de una ilustración de la restitución de la fortificación, ¿no? En este tramo de los cajones. Ahí se ve perfectamente cómo hay un basamento de piedra, ¿vale? Son estos módulos rectangulares de 8×5 que se van uniendo y luego por encima tendríamos la tapia estabilizada con cal y arriba tendríamos el adarve hecho con los adobes. Más o menos esta es una estratigrafía bastante sencilla, no tiene muchos problemas. Aquí una imagen aérea de la excavación, la foto final, ¿no? Que es la que queda bonita y expresa cuando está todo limpio, ¿no? Y se ve bien. De aquí pues se ven estos elementos que hemos estado comentando, ¿no? Esta cara exterior a plomo. Ahora todo esto que, claro, cuando nosotros llegamos a Giribaile, la primera imagen que tenemos es que hay un talud inmenso. Pero ese talud inmenso
es resultado de la caída de todos los materiales. En realidad, claro, en el momento de vida de la fortificación lo que teníamos aquí era un espacio absolutamente diáfano, un espacio para, bueno, un espacio para recorrer a pie, ¿no? Es decir, completamente liso, ¿vale? No es el caso de hoy. Hoy tenemos una falsa imagen de talud, de una imagen que en realidad está hecha plomo. Luego tenemos hacia el interior el cajón, aquí se ve cómo hemos excavado solamente una parte, que es lo que les comentaba. Aquí se ve muy bien la cara interior de ese muro interior del cajón, y aquí no lo vemos. Y luego tenemos aquí, pues seguramente a lo mejor unas riostras, una serie de... No sabemos muy bien cómo está articulado este relleno, ¿no? De si es un relleno caótico o está organizado, pero bueno, tampoco teníamos ni más capacidad financiera, ni más tiempo, ni tampoco más posibilidades técnicas. Y aquí aparece lo que comentábamos antes del talud. En realidad estamos hablando de una fortificación con una anchura que hasta el talud llega a los 11 metros. Es decir, que es una fortificación poderosa. Esta fortificación siempre tendrá un problema y no lo podemos resolver. Y es que nuestro nivel de conservación de los restos de la fortificación están en el basamento. Es decir, todo lo que haya sucedido del basamento hacia arriba nunca lo vamos a poder determinar in situ de la fortificación, porque seguramente no hay ningún punto conservado a lo largo de esos 250 metros que hemos comentado de longitud de la fortificación que se mantenga en ese lugar. Es decir, a partir de ahí siempre tendremos que hacer hipótesis de cómo debió funcionar. ¿Cómo accedía esta gente al adarve? ¿Había un camino de ronda ahí? ¿Por dónde se subía? Tendremos que buscar en otras fortificaciones que nos den la solución, igual que nosotros les daremos la solución a otros. Tendremos algunos colegas en algún punto del Mediterráneo, de la península ibérica, nos tendrán que decir en alguna fortificación como esta cómo funcionaba, ¿no? Pero ya digo que tenemos nuestro límite. Pasa lo mismo, por ejemplo, aquí en Castro, ¿no? Que bueno, el edificio que se acaba de musealizar, ¿no? Ese área, estamos hablando de trabajar con los cimientos, es decir, de los cimientos hacia abajo. Es decir, hay cosas que tienes que imaginar a través de lo que estás contemplando alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo claro desde ya, ¿no? ¿Vale? Ahí pueden ver también una ortoimagen, ¿no? Sacada con fotografía directamente sobre el terreno, y se ve bien todas estas cosas que hemos comentado, ¿no? De nuevo, el muro aplomada, el cajón y todo lo que va detrás de refuerzo, ¿no? Hasta llegar al talud, ¿vale? Bueno, ahí he puesto una imagen de la fortificación de Puente Tálmar de referencia, ¿no? Que es completamente distinto, porque están representando dos momentos distintos. Bueno, la cronología es muy interesante. Una de las cuestiones por las que se excava la muralla también es para entender cuál es la cronología. ¿Por qué la cronología? Por una cuestión muy sencilla, porque pensamos que en esta ciudad proclamada, con este diseño tan particular de fortificación, la gente que se va a establecer allí, la población, lo primero que va a construir es la muralla. Podría no ser así, pero lo normal es que lo primero que construyas es la muralla, de tal forma que si tú te determinas la fecha de la fundación la fecha de la muralla, estás determinando al mismo tiempo la fecha de fundación de la ciudad. Eso es interesante, con algunos pequeños matices. Y en realidad hemos tenido bastante suerte, porque claro, a 500 euros el carbono 14, pues hay que pensarse dónde luego se invierte, ¿no? Y a veces te sale bien y otras mal. Y Giribaile es un sitio un poquito especial, porque de 6 carbones que hemos hecho, 4 nos han ido bien y 2 no. Entonces, pues, en otras áreas, no aquí, ¿no? Pero estos nos han venido perfectamente. El uno venía, no lo recuerdo bien, creo que uno era de una semilla sacada del interior de uno de los adobes, es decir, de aquellos que estaban arriba de la muralla rematando el adarve, y otro, ahora mismo no lo recuerdo bien, era un carbón, sí, un carbón sacado del nivel de la tapia. Y nos dan unas cronologías prácticamente iguales, cosa que es excepcional, porque claro, ya sabemos que esto siempre es más o menos un margen por adelante y por atrás, y nos dan prácticamente, bueno, a un nivel aceptable de un 70% de que se pueden ir a mediados del siglo IV. Y eso es interesante porque
sabemos que en el 348 se está firmando el segundo tratado romano-cartaginés. Claro, nosotros lo que vamos a pensar, hasta que tengamos una hipótesis mejor para defendernos, es que derivado de ese tratado romano-cartaginés seguramente se funda Giribaille, ¿vale? En todo caso, la sensación, bueno, por otro lado tendríamos eso lo tendríamos por ahí, ¿no? Es decir, el momento de fundación de la ciudad. Luego tendríamos el caso extremo por el otro lado, es decir, ¿cuándo termina Giribaille? Que ha sido una de las grandes preguntas, ¿no? Lo hemos variado ya hasta 3 veces la cronología en estos años, ¿no? Es decir, vamos cambiando. Gente la vamos volviendo un poco loca, pero porque nosotros vamos cambiando nuestras hipótesis. La hipótesis inicial que había desde Manuel de Góngora era que terminaba con Plutarco, ¿no? ¿Vale? Con Sertorio. Y estamos hablando de principios del siglo I a.C. ¿Vale? Cuando nosotros nos ponemos a excavar, vemos el nivel de destrucción y tal, pues pensamos que es más normal que llevarlo al final de la Segunda Guerra Púnica, hacia el 206. Pero sin embargo encontramos esta cerámica que aparece en el área 11, nos cambia toda la historia, solo una cerámica, solo una. Porque esta cerámica es una producción de tipo Cua, que es una imitación, creo que es una Lamboglia, no me acuerdo si es una 5, una 27, no recuerdo bien. Bueno, de mediados del siglo II a.C. Entonces tenemos dos posibilidades, o pensar que nos lo han colado, ¿vale? Es decir, posteriormente a que la ciudad se abandona y tal, alguien está por allí y se queda aquello ahí. Pero claro, yo que he excavado el nivel, creo que no se dan esas circunstancias. Creo que está en un nivel bueno y que realmente esta producción de tipo Cuas, simplemente ella nos está dando el ambiente. Con lo cual ahora mismo tendríamos que defender que Giribaille no es una ciudad que caiga con la Segunda Guerra Púnica. Cuestión interesante para Cástulo, porque toda la acción de castigo viene sobre la capital, aunque luego lo resuelve bien, ¿no? ¿Vale? Pero en realidad el territorio queda al margen de este episodio puntual, porque en realidad no tarda mucho, es decir, 50 años después, en momentos de revueltas profundas y tal, al final termina cayendo la ciudad, pero un tiempo después, ¿vale? Entonces es una cuestión también interesante. Haciendo un poco de resumen, cosas que hemos dicho, ¿no? Pues por ejemplo que lo que predomina, o sea, las fortificaciones de cajones, que son módulos independientes, que posiblemente sigan el codo púnico, que es ciclopio. El tema de las canteras es interesante, porque claro, nosotros veíamos al entrar a Giribaille, cuando paseaban por allí, ven que hay unos recortes de roca, y eso es cantera, pero aún así no daba volumen de piedra suficiente para colocar en la fortificación, y entonces nosotros estábamos buscando una cantera al estilo romano, ¿no? Es decir, ¿dónde está la cantera? Porque estamos recorriendo estos paisajes 30 años y no vemos la cantera. Últimamente, recorriendo el terreno con un geólogo, nos comentaba, claro, que las grandes plataformas que han aplanado, porque hay hasta 3 grandes plataformas en el urbanismo, ¿no?, han permitido posiblemente obtener el resto de la piedra, que es lo que nos falta. Es decir, no tenemos que buscarla en una cantera al estilo clásico, sino que seguramente siempre los recortes del terreno los que van haciendo los mampuestos necesarios para esta cantería, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado antes del basamento, tal, lo del parapeto, el talud, todo esto, ¿vale? Y lo que les comentaba, ¿no?, que los problemas que tendremos para llegar a reconstruir el módulo superior, ¿no? En total pensamos en una fortificación que como poco tiene 8 metros de altura, seguramente nos quedamos cortos y tendríamos que ir por lo menos hasta los 10 y 11 metros de anchura, ¿no? Y luego una cuestión muy interesante, que si nos llevamos hasta el siglo IV, tenemos que descartar ya que forme parte, tanto por el diseño como por la cronología, de las fortificaciones de tipo bárquida. Es decir, evidentemente estuvo en uso durante los conflictos bárquidos, pero fue posterior. Es decir, no es ese contexto, el contexto de fundación, es un contexto anterior, que tiene que ver con circunstancias que se dieron aquí, en este territorio, pero con anterioridad a ese proceso de lo bárquida, ¿no?, y que combina siempre lo local con lo helenístico oriental. Esto es lo que yo quería comentarles sobre la fortificación, pero quería hacerles como un detalle, ¿no?, porque aunque ya sé que el título de la conferencia va sobre la fortificación, esto lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿no?,
Pero teniendo en cuenta que han pasado 6 años y que desde que hablamos de Giribaile aquí, y teniendo en cuenta también que por medio está la campaña del 2018, que acabamos en el área 9, que se encuentra aquí arriba, y también esto de la fortificación, ¿no? Pues me pareció un momento adecuado porque algunas cosas, incluso de las que dijimos entonces, del área 3, el área 11, ya hemos variado algunas de las cuestiones, ¿no? Lógicamente no lo voy aquí a tener otra hora aquí dándole todo tipo de datos y tal, simplemente un resumen muy rápido, sin dar los argumentos, ¿no? De un poco yendo a las conclusiones, ¿no? De por dónde andan los tiros, porque tiene que ver también con la fortificación, ¿no? ¿Vale? El área 3, que es esta que se encuentra aquí en lo que hemos denominado el poblado intramuro, que son estas 3 hectáreas de las 15, donde se observan en superficie, cuando se recorre la meseta, las construcciones sin tener que excavar, es decir, están delimitadas las construcciones y se ven perfectamente las 3 terrazas, ¿no? ¿Vale? Pues en el área 3, esta es una zona muy compleja. Hay zonas de excavación fáciles y otras difíciles. Esta es de las difíciles. ¿Por qué digo fáciles o difíciles? Me refiero a que si otros compañeros, otros colegas han excavado cosas similares en otros sitios, pues tenemos un referente, tenemos un análogo que nos permite saber por dónde nos estamos moviendo, ¿no? Aunque no sea exactamente igual. Pero esta es que no la tiene nadie, ¿vale? Nos ha costado la vida misma y todavía seguimos dándole vueltas, ¿no? A veces de broma decimos, bueno, nosotros de esto lo entendemos, pero los que sí entienden de esto, ¿no? Pues no lo van a solucionar. Pero el problema es cuando hablas con los que entienden y no te lo solucionan. Entonces digo, bueno, ya tenemos un doble problema, ¿no? ¿Por qué excavamos aquí? Pues muy sencillo, porque teníamos los límites de la construcción visibles, estos muros se veían, y para nosotros era fácil, ¿no? Entrar directamente a excavar dentro. Y luego porque teníamos este círculo aquí en el centro, ¿no? ¿Vale? Este círculo. Y bueno, no sabíamos exactamente lo que hay. Y a día de hoy tampoco podemos asegurar exactamente. Nos ha costado la vida misma colocar este artículo científico, porque las revistas quieren que se le asegures al 100%. Hay mucha competencia, hay un nivel muy alto. Entonces ellos quieren que les des el 100% de fiabilidad de lo que tú dices es eso. Y esto no es un juego para esto es justo lo contrario, es decir, esto es algo para ponerlo de cara a la comunidad, para que sea la propia comunidad científica la que nos diga por dónde tenemos que andar nosotros. Nosotros darle los datos, pero no darle la solución al problema. Es como un puzzle que nosotros tenemos piezas, pero no lo hemos podido reconstruir completamente. Bueno, ahí, por ejemplo, en esta foto es muy expresiva, ¿no? Se ve muy bien el círculo de piedras hincadas, ¿no? Ya alrededor, cómo se veía como esa canalización, que en realidad no es un canal, porque ni tiene un fondo, ni que esté regularizado, ni... En realidad, bueno, después de un compañero mío de promoción, un compañero de aula en la Universidad de Valencia, Guillén Pérez Jordá, pues, que se dedica a los temas de la agricultura, es de los mejores que ahora mismo en el CSIC, no ha sido capaz de decirnos exactamente, porque es que encima, claro, nosotros pensábamos en estas posibilidades. Una era un molino, ¿vale? De hecho, tenemos un ejemplar de molino rotatorio, que son bastante excepcionales en la provincia de Jaén. De hecho, yo solo conozco otro que hay en Puente Tablas. Estos molinos rotatorios son bastante frecuentes en el Levante, pero en esta cronología no en la Alta Andalucía. Y este molino rotatorio es bastante excepcional, ¿no? Entonces decíamos, algo que tenga que ver con el molino, o una era, aunque ya sabemos que las eras están fuera de las ciudades, ¿no? Y nunca se meten dentro. Pero tampoco tenemos abundancia de cereales, ¿no? Tendrían que aparecer y no aparecen en la secuencia polínica. Al final nos estamos decantando por una opción que es muy complicada, que es la de un establo. Es decir, hay algunos elementos, no voy a entrar aquí porque si no tiraríamos un montón de tiempo y no es cuestión. Estamos pensando en una zona ganadera, ¿no? Y eso implicaría que, por ejemplo, una parte muy importante del espacio pues es la propia roca, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es un espacio abierto. Aquí se ven las fases de la diacronía. Me van a permitir solamente aquí un comentario muy rápido. Cuando decíamos que la fundación de la ciudad, la fundación de la muralla, debía ser lo primero que hagan cuando llegan para construir el urbanismo, aquí tenemos por debajo de este nivel, que ya está, toda esta zona que ya está perfectamente acotada,
hay un nivel por debajo que seguramente, a mí me gusta decir, pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Seguramente no es verdad, que tal vez son los constructores de la muralla que están actuando en ese momento donde todavía no hay urbanismo en la ciudad. Es decir, están de una forma provisional las cuadrillas de trabajadores metiéndose en la obra. Pero luego, voy más rápido. Lo que estamos viendo es un gran espacio que no hemos completado la excavación. Aquí estamos hablando de 300 metros cuadrados, lo cual es una barbaridad en términos de urbanismo ibérico, ¿no? Eso en términos ibéricos estamos hablando de una residencia aristocrática, estamos hablando de un palacio por extensión de metros cuadrados, nada que ver con lo que hemos encontrado nosotros. Un espacio absolutamente abierto, con una puerta carretera que da acceso a este círculo central. Ahí queda, ¿no? Luego ya se va compartimentando, en fin, se va complicando. Ahí lo dejo. El área 11. El área 11 nosotros no teníamos un interés especial en excavar aquí, pero nos pareció una cuestión de dignidad, ¿vale? Es decir, dentro de mi proyecto de investigación seguramente nunca hubiera elegido este sitio para excavar, pero cuando te hacen este destrozo, este expolio, pues, y tú trabajas en el yacimiento, pues tienes una obligación moral, ¿no? Casi, de actuar ahí. Bueno, ahí tenemos la planta, el antiguo corte de Seballán que tenemos aquí, del año 68-69, y lo que nosotros hemos completado de excavación que tendríamos que prolongar para conectar con el muro de Seballán y terminar con esta excavación, ¿no? Una planta paralelepípeda, ¿vale? Con dos basas centrales, y dentro de la excavación, pues lo que encontramos en la zona que no estaba expoliada era en una pared todas estas ánforas, ¿no? Y las ánforas que también estaban asociadas con este tipo de recipientes, que es muy característico de Giribaile, ya las conocíamos por las excavaciones antiguas, que son unas tapaderas perforadas arriba. ¿Vale? Y esta es una ilustración que acabamos de realizar, donde más o menos se muestra cómo seguramente muchas de esas ánforas, voy muy deprisa, algunas de ellas tienen taxones de cosas muy distintas, hasta 5 taxones de cosas diferentes. Es decir, quiere decir que seguramente las ánforas es un modelo de ánfora que se utiliza para todo. Se utiliza para el vino, se utiliza para las almendras, para meter cereales, el trigo, la cebada. Es decir, cuando tú la necesitas, la limpias, ¿verdad? Y la vuelves a reutilizar para otra cosa. Y hay transferencia, porque aunque lo limpian, no la limpian al 100% y siempre queda algo, ¿no? Pero en este momento las tenían preparadas. Ahora hemos estado trabajando con un pequeño articulito para una exposición que se va a hacer en el Museo Ibero, que espero que vayan a verlos, y donde se van a exponer las ánforas del área 11 de Giribaile, ¿no? Y hemos trabajado más el concepto y nos hemos dado cuenta de algunas cosas, ¿no? Y entre ellas que seguramente lo que estaban haciendo en este momento era prepararlo todo para la vendimia. Si a mí me preguntara, y así terminamos ese artículo, diría que Giribaile se destruyó a finales de septiembre. Y la gente me pregunta, ¿de qué año? Eso ya es más difícil. Pero seguramente se destruye a finales de septiembre. Tienen algunas ánforas vueltas boca abajo porque las acaban de limpiar. Acaban de limpiarlas, le han dado con agua, tal cual, las tienen preparadas ahí. Tienen preparados los... y la clave para decir esto de septiembre es las tapaderas, ¿vale? Es decir, este es un espacio que en este momento se estaba preparando para la vendimia, pero una vez que pasan a la vendimia, estos espacios son polifuncionales. Es decir, se quita todo esto y se pasa a otra historia que tiene que ver con el ciclo agrario, con otras producciones que se tienen que hacer sucesivamente. Esto funciona como una bodega en el momento en el que se ha hecho, bueno, y fíjense en el detalle, tiene también allí en una esquina un recipiente de cocina, ¿vale? Es decir, que es un espacio, bueno, un espacio cerrado y tal, con una cocina allí, sí, la han puesto en la corriente, en el paso de aire de la puerta, y seguramente debía tener una ventana arriba, ¿no? Para evitar el incendio, ¿no? Y sabemos por otros sitios, esto no lo hemos, hemos trabajado con una enóloga últimamente, pero bueno, ya Pierre Guérin en La Bastida ya ha excavado un sitio como este, y también se conocen otros registros en otros puntos de la cultura ibérica. Aquí lo que se llevaba a cabo era la fermentación, es decir, habían pisado la uva, la habían metido en las ánforas, en otro sitio, un espacio posiblemente en el entorno cercano, y aquí lo que tenemos ya son los recipientes
que están preparados para, una vez que se llenaran, traerlos aquí, tenerlos bajo techado, ¿vale? Y entonces lo que hay que tener durante 20 días, entre 20 y 40 días, ir controlando todo este proceso, ¿no? Es decir, de que tienes que ir perdiendo el anhídrido carbónico para que se estabilice, ¿vale? Y entonces, bueno, vas combinando la posición de las tapaderas, ¿no? Primero para que cierren, pero no completamente, que deje pasar el flujo del aire y el tema de la oxidación. Luego, en un momento determinado, cuando se para ese proceso, pues se cierra la ánfora, ¿no? El área 6. El área 6 es la cueva santuario. Esta es una zona también de las difíciles, no de las fáciles, de las difíciles. Y en realidad, bueno, pues nosotros hemos cavado la zona de servicio, es decir, el área y la misma puerta de la entrada, ¿no? Lo más interesante que ha dado la excavación ha sido la sucesión de estas placas. Aquí tenemos una simple, tenemos luego otra enmarcada y luego tenemos lo que nosotros hemos denominado la memoria. Es decir, en un momento determinado lo que hacen es que amortizan ese sitio, ¿vale? Es decir, una serie de fuegos que había a la entrada de la cueva y lo sustituyen por otro modelo que es lo pasan al otro lado de la cueva y lo que hacen es una placa de adobe al exterior. Y bueno, lo que tenemos son identificadas 3 fases en el santuario, de que pasa cada vez a ser un santuario más abierto, de un santuario que estaba delimitado por una terraza a un santuario que prácticamente se queda en línea de fachada, ¿no? ¿Vale? Con algunas habitaciones como esta, en fin, no vamos a pasar a los detalles. Y ya con esto cierro, os lo prometo, que es el área de lo que denominamos en tiempos el monumento funerario y hoy lo estamos reconduciendo a monumento fundacional, ¿no? ¿Vale? Es un área de cenotafios. En realidad, en esta excavación, aquí ven la autoimagen, hemos excavado parte de 4 estructuras. Una estructura central, que es este monumento, que era el que denominamos como monumento funerario, que es este cuadrado, que articula a su vez en el interior una estructura excéntrica, le hemos denominado, ¿no? ¿Vale? Y aquí, en este espacio, lo que está señalado en rojo, teóricamente sería el lugar donde quedaría el enterramiento, pero un enterramiento que no existe, es decir, no está, ¿vale? O un cenotafio. En realidad, los huesos que hemos encontrado son cantidades, son simplemente de hueso humano, son esquirlas, pero unas cantidades mínimas. Y luego está rodeado por 2 construcciones que son 2 construcciones rectangulares. Esta sí la tenemos completa. Bueno, con el ratón no me estoy manejando bien. Una construcción rectangular y seguramente esta es parte de otra construcción rectangular que la seccionamos y que debajo no hay nada. No voy a entrar en estas cuestiones. Y aquí tenemos una orla de guijarros de ríos similares a las que tenemos en contexto funerario en la necrópolis de Cástulo, ¿no? ¿Vale? Y luego interesante, ¿no? Porque la reconstrucción, lo que nosotros pensamos es que la base, el edificio principal es la base de un monumento del que nos han quedado las cornisas de gola. Esto es muy habitual. Esta sería nuestra reconstrucción, nuestra hipótesis. Sería una torre, es decir, lo que hay encima de ese monumento principal sería una torre de la que nos han quedado. Claro, estos sillares se los llevan con el paso del tiempo porque están perfectamente labrados. Todos los que han pasado por allí después lo han utilizado como material de obra. Lo que nos dejan, como sucede en otros registros, también en Alicante es muy habitual, es siempre las golas. Nos quedan las golas porque es el material que a ellos no les sirve, ¿no? Es decir, tienen que retocarlo y les resulta difícil, ¿no? Bueno, va a pasar así. ¿Qué tiene de interesante? Vale, por Dios. A ver si lo consigo. ¿Qué tiene de interesante este edificio? Que en realidad no lo hemos reconstruido, es fundamentalmente la pirámide que tiene arriba. No lo hemos reconstruido al estilo Pozo Moro, sino que lo hemos reconstruido con los referentes que vienen del norte de África, del mundo púnico, ¿no? Porque las cornisas podrían servir para un edificio o para otro, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? ¿Vale? Que es la piña que lleva arriba,
¿vale? El pináculo. Y ese pináculo lo hemos encontrado, una parte del pináculo, una sección del pináculo lo hemos encontrado en la excavación. Y entonces permite ver algunos de estos sillares que hay en la parte de arriba, ¿vale? Van retranqueándose para formar la pirámide. Y también tenemos el pináculo, ¿no? Es decir, en palabras de Fernando Prados, ¿no?, que es un colega que es profesor titular en Alicante, él lo identifica como un signo de identidad de la presencia norteafricana. Esta puede ser una de las claves. Claro, si vamos uniendo cosas que se van saliendo de los modelos, si vamos uniendo la modulación o la compartimentación que tiene los cajones de la muralla, el diseño de la muralla, si vemos este símbolo que piensa que se recorta perfectamente en la vía, se ve a distancia, cuando uno se aproxima, identifica que aquí hay una presencia púnica, ¿no? ¿Vale? Si vemos también los materiales estos de los ladrillos conformados en frío, pues claro, tengan en cuenta una cosa, en Baécula, que ya ha terminado el proyecto de investigación en esta fase inicial, ¿no?, hasta que dentro de una década o no se sabe cuándo se retome eso, si nos guiáramos por la cerámica, no tendríamos púnicos, ni tendríamos cartagineses, solo tendríamos iberos o romanos. ¿Vale? Es decir, si la cerámica nos está representando actualmente un problema, porque no estamos sabiendo identificar, primero porque lo hemos trabajado poco, y segundo porque no estamos sabiendo identificar lo que pueda ser foráneo de lo que, es decir, decimos ánforas ibéricas y estamos confundiendo algunas T1, T2, T3, ¿vale? Y las estamos metiendo como ibéricas y nos estamos equivocando. Falta algo, pero tampoco hay, o sea, lo que está claro es que esta gente que venía del norte de África estaba utilizando cerámica que aparentemente es la misma ibérica. Entonces, por ahí no estamos progresando mucho. Tal vez la arquitectura, especialmente en Giribale, nos esté dando una oportunidad de encontrar cosas que son discrepantes, ¿no? Y si lo unimos todo, al final da la sensación de que hay un proyecto. Evidentemente es un proyecto político, coordinado y pactado con Castro, eso está claro, en su territorio, para implantar un lugar que fundamentalmente es un área de trabajo de aprovisionamiento, ¿vale?, para seguramente trabajar para todo el distrito minero, y nos está dando la primera clave seguramente para interpretar este tipo de ciudad. Es decir, que no lo podemos leer como un opidum ibérico. Tendremos que empezar a hacer una relectura en otra dinámica, donde lo ibérico tiene un peso, pero seguramente bajo otro mandato o otra organización que coordina, que viene de otros territorios que seguramente son norteafricanos, ¿no? Por ahí debe andar la cosa. Perdón si me he extendido mucho. Bueno, claro, ustedes, yo he llevado toda la voz cantante, pero no sé si he dejado por el camino algunas cosas que sean interesantes de retomar. Si hay alguna pregunta, pues formularla. Eso no sé si es bueno o malo. Una curiosidad. Nunca he estado en Giribale y arriba he subido por un camino que va bordeando el talud. ¿Ese camino existía o es el moderno? Justamente ahí, donde desemboca el camino en la plataforma, es el lugar donde Servallán hace un corte y dice que excava una entrada y que tiene sobre el acantilado tiene una torre, tendría el cimiento de la torre como mucho, que todas esas losas se han ido despeñando y esa es una entrada carretera a la ciudad original. No demostrada por una excavación, pero está claro. Es más, yo creo que ese camino se puede seguir hasta abajo, ¿no? Es decir, es un camino, pero tendríamos que hacer una intervención. Pero esa puerta, la puerta está allí, porque además va siguiendo todo el exterior de la fortificación que se va adaptando para ir conformando la meseta y dejando el camino. O sea, que ese camino es original. Las piedras al borde del camino, cuando se está muy arriba, pues hay una altura de 1,5 metros de piedras de mampostería. Es más, por momentos da la sensación como que hay apeaderos, como que se ensancha un poco el camino, como para dejar paso, ¿no? Por si en un momento determinado uno sube, el otro baja, da la sensación. Yo creo que es un camino original, sí. Gracias. Si no hay más preguntas, agradecer al profesor Gutiérrez
su presencia aquí en el Museo de Castro, en el Museo de Leñado, y seguiremos en contacto. Y vamos a procurar que sea un contacto por más claro que tenemos los demás. Me tenéis que dejar margen para